Bienvenidos una vez más, estamos en línea amiga y como vamos como retrasados porque llegamos un poquito tarde, aquí está nuestra directora, la encargada del programa, la doctora Adriana Gómez Peña, psicóloga clínica. Adrianita, Dios te bendiga, ya están todos los panelistas listos, ¿no? Así es, Alvarito. Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a su programa Línea Amiga a través de la Estación del Cielo. Muchas gracias por esa fidelidad, gracias por acompañarnos los lunes 6 de la tarde. Hoy, mil disculpas, hemos empezado un poco tarde, pero bueno, ustedes saben que este tema también a veces trae algunas fallas, pero ya estamos aquí al aire. Muchas gracias por la compañía y bien lo mencionaste, vamos al grano. Hola chicos, tengo nuevamente a mis dos amigos, John Álvaro y John Jairo, a través de internet. Ellos están conectados en este momento, así que hola chicos, bienvenidos. ¿Cómo vamos? ¿Cómo están? Por ahora John Álvaro. Ok, John Álvaro, hola. Shalom amigos, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? Extrañándolo, tocayo por acá. Bueno, sabemos que son asuntos laborales, pero de todos modos, muchas gracias por haber apartado un tiempo. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la familia? ¿Cómo van tus cosas? Bien, gracias al bendito, súper, gracias al Eterno. Y aquí, como siempre, frente al cañón. Ay, amén, así es, de verdad, muchísimas gracias por eso, gracias por esa fidelidad también, primeramente al Eterno, que es el que nos permite que podamos estar acá y que podamos llevar un mensaje de esperanza, un mensaje de alerta, un mensaje de, hey, somos parte de una familia, somos parte de una sociedad y qué estamos haciendo para eso. Bueno, la verdad nosotros venimos ya varios episodios hablando acerca de el tema del transhumanismo, hablando de cómo de hace muchos años atrás ha estado invadiendo nuestros hogares y cómo en este momento pues lo vemos un poco más en auge, lo vemos más claramente, y la pregunta va en, bueno, tú como miembro de una familia, ¿qué estás haciendo al respecto? ¿Estás permitiendo que esto entre a construir o a deconstruir tu familia? Bueno, aquí vamos en esto. La semana pasada vimos el tercero de los objetivos que tiene, y fue el tema del bienestar, super bienestar. Hablábamos un poco realmente qué es lo que representa bienestar a la luz de la palabra del Eterno. Y bueno, hoy le doy nuevamente la palabra aquí en este caso sigue John Álvaro, falta que se conecte John Jairo. Y vamos a seguir con el tema, porque de verdad que nosotros siempre decimos, bueno, ¿será que ya? ¿Será que no? Cada vez está muchísimo mejor y cada vez entramos y vemos la necesidad de abarcar unos puntos, porque nos permite abrir nuestros ojos y poder estar ahí firmes en lo que representa el cuidado de nuestros hogares. Bueno, John Álvaro, es todo tuyo el micrófono. Sí. Venimos ya en este tema, como tú decías, con bastantes programas, pero al inicio pensábamos de que esto iba a ser rápido, pero resulta que cada vez se encuentran más aristas y más situaciones que sí son de gran importancia para todos, sobre todo la humanidad. Humanidad que estamos hechos y diseñados a semejanza e imagen del Eterno. Y uno de los problemas de eso es que quieren desfigurar esa semejanza y esa imagen del Eterno. Y por eso estamos aquí con una misión, con un propósito que el Creador nos ha puesto de que todos nuestros oyentes estén al día sobre este tipo de temas y sepan de que una cosa es la palabra del Eterno, el camino del Eterno, y otra cosa es por donde va la ciencia. Entonces queremos como ver esa claridad, como dar esa claridad para que todos entendamos hacia dónde va este proceso del transhumanismo que hablábamos en charlas pasadas, que obviamente esto es una ideología, ¿sí? Una ideología que se basa en un instrumento como para ascender, que es la tecnología. Y la tecnología lo que está haciendo es, para algunos un gran beneficio, pero para otros está haciendo un mal, ¿sí? Entonces, quedamos en el tema de lo que son las tres ramas que tiene el transhumanismo, que son la biotecnología, la nanotecnología y la inteligencia artificial. Tocábamos algo de la biotecnología, ¿cierto?
pero quería aclararles algo sobre la biotecnología, ¿sí? Es donde se utilizan las células vivas para desarrollar o manipular productos. Ojo aquí con lo que estoy diciendo. Para manipular productos con fines específicos, como por ejemplo los alimentos transgénicos. Okay, sí. Aquí vamos a tocar un tema, o sea, uno quiere acabar ese tema, pero indiscutiblemente aparecen más cosas. Y entonces, al ver esto, los alimentos transgénicos, que tiene que ver con el transhumanismo, que hablamos la vez pasada de trans, que toda palabra que tenga de inicio esas palabras, esas letras que son trans, pues no son tan buenas, ¿sí? Porque son la transformación de algo que es natural para algo que cambia en su biología, ¿cierto? Entonces, la biotecnología está vinculada con la ingeniería de la genética, que surge como una disciplina en los principios del siglo XX, en la industria alimentaria, a lo que después se sumaron otros sectores como la medicina y el medio ambiente. Entonces aquí comienza a abrirse el espectro sobre la biotecnología, porque la biotecnología está directamente asociada a unas ramas, ¿cierto?, de la biotecnología moderna, que son la parte humana, la parte ambiental, la industria, la parte animal y la parte vegetal. Ahí comienza a verse una problemática, porque cuando hablamos de transgénico es la modificación genética de productos que nosotros como seres humanos estamos consumiendo. La pregunta es, ¿será buena que todos estos productos transgénicos son buenos para nuestro cuerpo? ¿Son buenos para nuestra salud? ¿Es bueno para el medio ambiente? ¿Es bueno para los animales? Sí. Nos están vendiendo algo que es una solución, y ojo el cuento que nos meten. Nos meten el cuento es que se produce en masa, ¿cierto?, los transgénicos, y que ya el hambre se puede disminuir. Eso es una de las, digámoslo, de las circunstancias que colocan las industrias, ¿cierto? Y una de las partes más fundamentales importantes que ellos le apuntan, que supuestamente es para disminuir el hambre en el mundo, pero lo que estamos viendo es la industrialización de los productos, ¿cierto? Sí. Lo otro peligroso que es que se están acabando las semillas originales de los productos. ¿Qué pasará cuando ya no haya una semilla de un vegetal o de un fruto? Ya no exista lo original, ¿sí? ¿Quién va a transponer esto? Lo va a transponer los alimentos transgénicos, donde ya no vamos a encontrar una semilla original de un producto. ¿Qué va a pasar con la raza humana cuando ya necesita un alimento que realmente le genere al cuerpo humano proteínas, vitaminas, o sea, que sea para el beneficio del cuerpo humano? Exacto. Sí. Entonces la pregunta ¿es peligroso para el mundo el cuento del transhumanismo? Porque ahí se desprende lo transgénico. ¿Será un problema o una solución? Nos muestran una solución, ¿cierto?, cuando efectivamente detrás de esto puede haber un problema. Porque todos estos productos transgénicos, ¿para qué se producen? A ver, dicen que la idea del producto transgénico se produce ¿para qué? Para que tenga un producto que sea más fuerte que los originales, o sea, que no sea atacado por una plaga, ¿sí? Eso es una de las respuestas que ellos dan, ¿cierto? O lo otro es que como hay que echarle tanto químico a los productos, porque si no se dañan, entonces ellos se vuelven prácticamente inmunes a situaciones químicas. Entonces, si ellos son inmunes a productos químicos, ¿qué pasará cuando entra a nuestro cuerpo? Efectivamente, si son saludables para nosotros, ¿sí? Entonces, ahí hay que empezar a analizar si los productos transgénicos son buenos para el ser humano o no son viables para el ser humano. Y aparece por acá una parte que dice, ¿cuál es el papel de la ingeniería de la genética? Y dice que los seres vivos transmiten sus características a sus descendientes a través de los genes. Entonces tengamos en cuenta que todo lo que es natural transmite por descendencia los genes, y quiere decir que salen iguales que los originales, ¿cierto? Sí. Pero los genes están en los cromosomas,
donde cada gen determina cada característica particular de cada individuo, altura, color, resistencia a determinada enfermedad, en fin, cantidad de situaciones que lo que es natural tiene una composición diferente genéticamente, ¿sí? Entonces, aparecen por allá algo que llama alimentos Frankenstein, ¿sí? Que son aquellos que han transformado su gen y codifica la proteína anticongelante del lenguado a los tomates. De esta manera se han obtenido tomates resistentes a las heladas. Aquí viene algo súper vital. Mire que uno de los problemas de los alimentos transgénicos, ya que entró mi amigo y hermano John, que también maneja muy bien el tema, todos estos alimentos transgénicos, según la excusa científica, es que sean inmunes a bichos o animales que puedan dañarlos, ¿cierto? Que sean inmunes a todos los químicos que le echan cuando están fumigando. Pero ahora parece también de que los tomates, las papas, los aguacates, todo lo que sean frutos y verduras, ¿cierto? Sean inmunes a las heladas, o sea, están atacando problemas naturales con la genética, con la ciencia, para poder que sean más duraderos, ¿cierto? Para que la industria pueda producir en masa y no haya ningún inconveniente. La pregunta es, ¿estos productos transgénicos que son inmunes a animales o a bichos que los atacan, o son inmunes a todos los conservantes químicos, o son inmunes a las condiciones climáticas que son naturales? ¿Qué pasará cuando ingresan a nuestro cuerpo? Esa es la gran pregunta. No sé, ustedes qué opinan de que esto que esté pasando actualmente, si ustedes ven las estadísticas, actualmente los cánceres, todo lo que son problemas o enfermedades cancerígenas se han aumentado, problemas de tumores se han aumentado. La pregunta es ¿por qué se ha aumentado? ¿Sí? Obviamente tenemos una conclusión que el azúcar, que se están comiendo alimentos no debidos, pero también vemos de que hay alimentos transgénicos que son alterados genéticamente para que sean inmunes a muchas situaciones, pero la pregunta, vuelvo y repito, ¿qué pasará en nuestro cuerpo? ¿Qué alteraciones existen? Dale, John. Hola John, bienvenido, ¿cómo buenas estás? Noches a todos, qué pena entrar tan tarde, tenía problemas también de ingreso. Tranquilo. Bienvenido eres siempre. Sí, bueno, de pronto me perdí un poquitico la introducción, pero escuchando el tema de los alimentos transgénicos, bueno, hay algo particular y es que el ser humano ha tratado como que su primera intención, uno podría pensar, ha sido mejorar la capacidad productiva que tiene, de solucionar la eficiencia en los procesos de producción y en ese afán de ser eficientista, busca como alterar el orden natural de las cosas y los procesos naturales de producción, llamémoslo así. Entonces, pues esto creo que no es muy complicado no buscar, incluso investigar un poco acerca de la producción antiguamente y de alguna manera se violan ciertos principios de la armonía de la naturaleza en ese afán, ¿no? Y así se logre producir más y aparentemente los alimentos que hoy en día tenemos al alcance por la producción industrializada, incluso agrícola, no estamos hablando ni siquiera de lo que pase por una industria específica, sino de la forma como se hace producir la tierra, pues está alterando digamos, lo que podemos llamar alimento, ¿no? Y eso trae como consecuencia esa, llamémoslo así, transgenización o no sé cómo llamarlo, o ese cambio y alteración genético de los alimentos, pues ha traído unas consecuencias graves a nivel de la salud de la humanidad. Entonces eso es una primera muestra de cómo el mismo concepto de transhumanismo que pretende alterar al ser humano, que si ya viene un concepto de alterar la naturaleza en el entorno por fuera, ahora llevar el cambio directamente al ser humano, pues seguramente las consecuencias tampoco van a ser buenas pensándolo en esa lógica, simplemente de que el ser humano a veces buscando más termina siendo menos, ¿no? Es decir, estamos buscando no morir, disminuir enfermedades, transformar el cuerpo, cuando ya lo venimos transformando de manera negativa con el solo consumo de cosas que no nos hacen bien. Por poner un ejemplo sencillo de cambios, por ahí estuve leyendo un poco acerca de que la forma de cultivar
extensivamente sobrepoblar una zona de un solo producto es lo que trae que haya más proliferación de las pestes o de lo que daña los cultivos. A diferencia de cuando usted encuentra en un lugar plantado diferentes variedades o especies que entre ellas ayudan a crear como una sinergia y evitar que las plagas acaben dañando todo un cultivo. En todo caso, al final mi comentario va a que todo este tema de modificación genética que se está haciendo a los animales y a las plantas, que ahora se quiere llevar a la modificación hacia el ser humano, pues no ha tenido unas consecuencias buenas, porque al final el propósito es más buscar eficiencia solamente y no armonía, que al final es armonía con quién, pues con el creador. ¿Listo, John? Es que te fuiste un momentico. Sí, ya. Ah, ok, listo. Miren qué interesante es esto, chicos, porque la semana pasada hablábamos precisamente del super bienestar. Entonces la pregunta va, ¿realmente cuál es ese objetivo de super bienestar? Cuando ya sabemos que uno de esos objetivos que tiene el transhumanismo es precisamente esos alimentos transgénicos. Entonces, ¿qué se está haciendo realmente? ¿Hacia qué se apunta de acuerdo a todo lo que está dentro de ese análisis de ellos y ese deseo de ellos, que es el super bienestar? Cuando a partir de estos alimentos nos están haciendo muchísimo daño, a partir de esos alimentos que están haciendo. Claro, también sabemos que eso es una reacción en cadena, porque esto va a permitir que al haber una enfermedad acudan a ellos y empieza, ahorita mencionabas nuevamente, John Álvaro, la palabra Frankenstein, porque es volver donde ellos a que, tienes alguna enfermedad, tranquilo, nosotros aquí te vamos a transformar y vamos a ayudarte para que ya no lo sientas más. De verdad que esto es entrar en ese círculo vicioso que llamamos, porque esa es la necesidad de ellos, que hay una enfermedad en nosotros precisamente para llegar a ese deseo que se tiene. Sí, total, ese es el negocio. Sí. De hecho, las farmacéuticas no le interesa que tú estés sano. Sí. Le interesa que tú estés enfermo. Total. ¿Para qué? Para tener más venta, más producción en farmacéuticas y pues obviamente te mantienen enfermo. Ahora, lo que tú decías es muy puntual. Nos tienen enfermo, entonces le tengo la solución. Le cambio esta parte, ¿sí? Por una parte biónica, por una parte electrónica, por un componente más eficiente. Entonces comienza a existir el transhumanismo. O sea, comienza el cambio de piezas humanas por el cambio de piezas transformadas tecnológicamente. Ese es el fin, ¿sí? Ese es el fin, porque la idea es de una u otra forma controlar. ¿Y qué necesitan controlar? A una humanidad que está en teoría en sobrepoblación, porque es teoría, ¿sí? Más bien yo diría que estamos en superconcentración en ciertas poblaciones, pero si tú te vas hacia las montañas están deshabitadas. Total. ¿Dónde está la sobrepoblación? ¿Sí? Más bien tenemos acumulación en ciudades, en capitales, que es donde se está masificando la población, ¿cierto? Entonces, si yo controlo, ¿qué pasa si yo controlo? Pues yo manejo. Entonces, si la población se aumenta en teoría, ¿qué va a pasar contra los gobiernos que van en contra o a favor de un pueblo? Pues el pueblo obviamente va en contra de ese gobierno y fácilmente lo pueden derrotar, ¿sí? ¿Qué pasó hoy con nuestro pueblo vecino? ¿Por qué no fue derrotado el que hoy es presidente? Porque no está toda la población de Venezuela y no está la fuerza suficiente para poder derrocar o derrotar un gobierno que no es justo, que no es equitativo, ¿cierto? Y comienzan a existir situaciones políticas, ya sabemos que todo esto es de poder, ¿cierto? Y de manejo y de control. No sé, John, ¿tú ibas a hablar? Sí, es que hablando incluso de control, desde el punto de vista de la producción misma, o de los medios de producción, a ver, pensemos en esto, en el tema de las semillas transgénicas. Normalmente, pues yo hace poco estuve tratando, pues un proyecto que tengo en mente, estuve buscando dónde conseguir semillas que fueran naturales, que uno pudiera sembrar, producir y luego volver sobre esa misma semilla que se genera, volver a producir. Y empecé a darme cuenta de que ya es prácticamente
por no decir muy imposible, en muchos casos ya es demasiado difícil conseguir ese tipo de semilla, de manera que ya la libertad de producir la tierra con las semillas originales es casi nula, ¿no? Es escaso poder conseguir ese tipo de semillas, lo cual implica que son semillas muertas lo que nos estamos comiendo en los alimentos, es decir, no, al final de cuentas ya no pueden generar más vida, lo máximo que pueden hacer es transmitir algún tipo de alimento, no le llamaría yo si es alimento o qué sé yo, pero eso es lo que está pasando. Pero entonces lo que causa curiosidad o particular atención es que los países se ponen de acuerdo para unificar las especies de las semillas y almacenarlas en ciertos centros de acopio científicos, donde ellos dicen, recogemos todas estas especies, por ejemplo, de frijol, ¿cierto? Y al final liberan una o dos o tres, esas tres no se pueden producir para seguir generando más semillas, sino que tienen un ciclo de que cultivo con eso y ya. Y el resto de la variedad queda almacenada, guardada en estos centros de investigación. Entonces, y es curioso que eso haga parte pues de lo que se habla pues de mutación genética y de supuestamente mejorar las especies, evitando que sean menos, ¿cómo se dice?, atractivas para las pestes. Entonces uno dice, bueno, altero para que no me afecten las pestes, pero inicialmente lo que hice fue alterar la naturaleza para que las pestes pudieran atacar. Entonces es un ciclo, como estamos diciendo aquí, que al final están tratándose de controlar a las personas por diferentes medios, y todo el vínculo ha sido transformar cosas que naturalmente podríamos hacer. Transforman la alimentación, nos causan la enfermedad. Ya estamos enfermos, entonces buscan transformar eso al individuo para poder controlar también al individuo. O sea, ya no solamente es controlarle los medios de producción, sino ya controlar su cuerpo y hasta en cierta manera pues su capacidad de pensar y de tomar decisiones. Entonces es un proceso paulatino de control y en control irreverente en contra del creador. Así es, chicos. Bueno, y ahí entonces también la pregunta va mucho en, ok, ¿cuál sería también como nuestro papel en relación a eso frente a todo eso que estamos trabajando? Es decir, sé que hay cosas que se escapan de nuestras manos, y más porque pues, desafortunadamente hay una agenda y ya lo sabemos. Ya hay unos planes estructurados, de hecho que ya están en gran avance. Pero entonces sí me gustaría, chicos, que pudiésemos de pronto revisar esa parte de nosotros aquí, digamos, en cuanto al tema de los alimentos, el tema de esta parte de la salud física, que es tan importante también. ¿Qué podríamos hacer al respecto nosotros? Estamos hablando a unas familias, a unos padres cabeza de hogar, a unas madres que están allí cuidando y educando a sus hijos. Pues puedo... Claro. Dale. Bueno, lo primero es que pues siempre como tener nuestra esperanza puesta en nuestro Creador, en el Mesías, en la oportunidad que vamos a tener de ver una tierra restaurada, libre de tanta maldad y de ir en contra de la voluntad del Padre, como que tener esa esperanza siempre ahí firme, que la podemos fortalecer en la medida en que estudiamos la palabra, en la medida en que aplicamos los principios de la palabra en nuestras decisiones diarias. Diría yo que una segunda instancia es que todavía hay muchas formas en comunidad incluso de resolver ciertos problemas, incluso de alimentación, cuando contamos con la posibilidad de personas que cultivan de forma lo menos invasiva posible con el uso de químicos y cosas así. O sea, eso es algo que uno puede tomar la decisión en cierta manera cuando está cerca, o por lo menos tiene contactos que le permiten a uno acceder a ese tipo de productos, ¿no? Porque creo yo que eso es importante. O sea, sí, parte de esto es también tomar decisiones de consumo saludable, y a veces ese consumo saludable implica pensar menos en el sabor y en la lengua, y pensar más en lo que nos nutre, y que realmente, así como la palabra de mi rey nutre el espíritu, el alimento que es sano es el que alimenta el cuerpo realmente. Entonces uno evitar el consumo en lo posible de cosas que son demasiado procesadas o que pasan por una industria que contamina la alimentación. Eso es clave, porque de alguna manera eso nos trae consecuencias en nuestra salud, y si nos trae consecuencias en nuestra salud nos toca remitirnos al sistema para buscar en teoría
esa recuperación. Entonces, entre menos uno tenga que acudir a ese tipo de servicio, pues menos se va a estar también alterando o contaminando pues con las cosas. No estoy queriendo decir que ir al médico es malo, pero, pero vas a tener que ir más al médico si te alimentas de manera inadecuada, así de sencillo. Bueno, y habrán otra serie de hábitos que también tenemos que cuidar de nuestro día a día para evitar entrar en cadenas de enfermedad. Y lo otro es que obviamente el pecado trae como consecuencia, entre otras cosas, también es la enfermedad. Entonces, en la medida que nosotros somos más obedientes, pues vamos a estar más blindados y protegidos frente a situaciones de enfermedad. Porque si algo también está afectando mucho a la población es todo lo que tiene que ver con la depresión, el tema de la angustia, el tema de no saber incluso cómo tomar un camino, un rumbo de vida, y todo está relacionado al final por una mala práctica de obediencia, o por lo menos de considerar al padre como el guía, ¿no? Puedo equivocarme, pero sé que la guía está allí, sé que hay forma de rectificar, y si no acudo a eso, pues voy acumulando emociones negativas que al final terminan también enfermando. Entonces creo que están entre esas cosas, ¿no? Entre buscar cómo consumimos de forma saludable tanto alimentación física como alimento espiritual que está en la palabra. Sí, interesante lo que acabas de decir, John, y ahorita tú mencionabas algunos, digamos, trastornos o situaciones a nivel de salud mental, y recordemos que hay alimentos que hacen que nosotros, siempre lo hemos dicho, somos seres tripartitos, ¿no? Nosotros no podemos desligar nuestra alma de nuestra parte física, de nuestro espíritu, no podemos, ¿vale? Somos uno solo, están totalmente ligados, y si nosotros no tenemos una adecuada alimentación y sabemos que hay alimentos que, por ejemplo, ayudan a que dentro de los neurotransmisores que van a activar, por ejemplo, el cortisol, que son este tipo de neurotransmisores que te van a subir los niveles, por ejemplo, de malestar, de irritabilidad, de estrés, te van a llevar ¿a qué? A que la relación que tengas consigo mismo y con el otro, por supuesto, va a estar afectada, va a estar mediada por eso, por siempre el enojo, por la queja, porque no encuentro qué hacer, porque no hay una resolución de conflictos, porque yo no sé qué decisión tomar, y eso va de la mano, eso está muy ligado con el tema de los alimentos. Entonces, muy importante lo que tú mencionas, porque parte de qué estamos haciendo nosotros, y lo mencionamos en el tema principal, es tu familia está en construcción o de construcciones. Como padres, no solamente nosotros qué estamos alimentando, cómo nos estamos alimentando, sino qué le estamos dando a nuestros hijos, ¿vale? Y ya también hay algo que vemos en la mayoría de las casas, y tú también lo pusiste ahí como referencia, es el tema de si podemos tener una huerta o empezar a sembrar algún tipo de semillitas en casa. Eso también ayuda mucho, porque es saber que tenemos, digamos, hasta el momento un poco esa tranquilidad de que lo que nos estamos alimentando es algo más natural y que realmente va a nutrir y va a ayudarnos en todas las áreas de nuestro cuerpo. Sí, total, esa sería una de las tantas soluciones que puedan existir, ¿cierto? Yo creo que sería la más sana y la más pertinente. Pero también hay un problema de, digámoslo así, parte de ignorancia en cuanto a los productos que nosotros compramos en el supermercado, ¿cierto? Nosotros nunca llegamos al supermercado, compramos un alimento, cualquier X de alimento, pero no verificamos cuál es su composición, de qué está compuesto, cómo está fabricado, entender qué es lo que nos hace daño y qué no nos hace daño, ¿sí? Total. Asimismo, yo creo que se podría empezar a atacar esta parte, es de exigirle a los productores transgénicos que digan si efectivamente estos productos transgénicos producen daño a los seres humanos, cosa que aún ellos no han determinado ni han definido si realmente hay problemas en el consumo para el ser humano, o sea, que genere situaciones secundarias en la salud, y no han querido reglamentar esta parte, donde a ellos hay que exigirles que determinen, bajo estudios científicos, determinen si efectivamente estos alimentos están generando problemas. Es como ahora en Colombia. En Colombia ya venden productos que están con azúcares, que tienen ciertos componentes de sodio, ¿cierto? Que son malos para la salud. Ya si las personas las consumen, pues ya obviamente ya hay responsabilidad directa de la persona, porque sabe que le cae mal a su cuerpo, que es de buen beneficio o no es de buen beneficio.
Mira que en Brasil en Brasil y en Perú están trabajando fuertemente en eso y han suspendido los cultivos de transgénicos, porque hasta que ellos no justifiquen científicamente que no son dañinos para la salud del ser humano, no pueden volver a producir productos transgénicos. Eso es lo que se debe hacer, o sea, adquirir conocimiento, tener unos entendimientos para poder legalmente decir, ¿cierto?, de que si estos productos son viables o no son viables para el consumo humano, ¿cierto? Y aquí es donde las personas, el ser la nación de un pueblo, que la nación la conforma el mismo pueblo, ¿cierto?, debe de documentarse, debe de entender y conocer si realmente estos productos son beneficiosos para el consumo humano, y de exigirle a las entidades gubernamentales que si esto no es comprobado científicamente, que realmente son buenos, porque hasta ahora todo lo que se ha hecho, todos los consumos de alimentos transgénicos son malos y dañinos para el ser humano. Entonces mira que en Brasil y en Perú ya arrancaron, ¿sí? Si estamos hablando de Latinoamérica, ¿cierto? Están diciendo no más productos transgénicos, ni siquiera importación, porque no se ha demostrado aún, ellos no han demostrado, los que producen a grande masa, no han demostrado si verdaderamente son beneficiosos para el ser humano o son malos para el consumo humano. Entonces, hasta que eso no se aclare, pues no hay más producción y no hay más importación de productos transgénicos. Yo creo que una de las soluciones es esa, ¿sí? Antes de que se acaben las semillas originales, ¿cierto? Que lo que decía John ahorita es tener semillas para ir cultivando, pero si seguimos masificando la producción de productos transgénicos, pues se va a perder lo original y pues nunca más tendremos lo que realmente aprovecha el ser humano. Como el caso de los azúcares, ¿no? Que se logró en muchos países, incluido Colombia, que le pusieran la famosa etiqueta, ¿no? Sí. Y también, este producto tiene alto contenido en sodio o alto contenido en azúcar. Yo creo que esa sería muy sana, ¿no, John Álvaro? Esa sería una de las tantas soluciones, ¿sí? Porque es que se nos está perdiendo lo original, se nos pierde lo original, que son las semillas originales, que son los productos originales, un tomatico, un aguacatico, un manguito original que sí nos da vitaminas, ¿cierto? Otros nos dan proteínas, ¿cierto? Que son beneficiosos ¿para quién? Para el cuerpo humano. Científicamente está demostrado, pero científicamente no está demostrado de que los transgénicos sean de beneficio para el consumo humano. Y esa sería una solución. Sí. Ahí se acabaría la masificación industrial. Hay la práctica, por ejemplo, de colocar los sellos, obviamente fue algo que se ganó y que se ha ganado en Latinoamérica en varios países, pero miren lo particular de la medida. La medida sí sirve para señalar los productos que nos hacen o que su consumo en exceso generan cierto daño, ¿cierto? Todo consumo en exceso, pues de por sí genera daño, ¿no? Sí. Pero estas etiquetas deberían decir es lo que te estás comiendo, aun cuando no sea en exceso, te está causando daño, ¿sí? Porque es que eso es lo que pasa con muchos de los productos. Incluso en lo personal, si les digo, cuando yo voy al supermercado, yo evito lo que tenga un sello negro, lo evito, o sea, trato de no meter, o sea, no lo hago parte de mi mercado, pero curioso es que yo creería que por ahí un 70 o un 80% de los productos que están en el supermercado tienen ese sello. ¿Cuáles son los que no tienen ese sello? Los que están en la zona de Fruver. Y yo les digo a mis estudiantes cuando pues hablo de estos temas acerca de la industrialización y pues cómo el consumo está generando perversidades en el ser humano, es que si pidiéramos un sello para los productos que están en la zona del Fruver respecto al uso de semillas no transgénicas y el uso de no químicos contaminantes, también llenaríamos el Fruver de etiquetas, de cosas que también allí están siendo afectadas. Sin embargo, pues obviamente no quiere decir que pues todo esté tampoco contaminado, bueno, que todo no se pueda consumir. Me refiero a que el Fruver por lo menos es lo que más deberíamos adicionar a nuestro carrito y menos de los anaqueles de los supermercados, porque al final los anaqueles están llenos de productos industrializados, llenos de etiqueta negra. Entonces, si la etiqueta negra en sí no ha servido para diferenciar, lo que sirvió fue para revelar que todo lo que estaba en el supermercado procesado no era bueno para el cuerpo, para eso sirvió,
gracias a Dios eso sirve para eso, ¿no? Pero entonces lo que dice John Álvaro es cómo seguir abogando nuestra sociedad, nuestra nación, cómo abogar porque cada vez retiren más los productos que ni siquiera está comprobado si hacen bien para el cuerpo o no. O sea, no es un tema de simplemente decir si lo comes en exceso ya te hace daño o no. Pues yo me he dado cuenta incluso en los vinagres a veces que se venden, tienen componentes que no son vinagre, que son un ácido que entra al cuerpo y lo que te hace es daño. Entonces, yo no entiendo cómo es que pueden habilitar que un alimento como eso sea vendido en un supermercado. Y ese sí no tiene etiqueta de sello, porque al final un vinagre supuestamente no tiene un daño. Entonces, imagínense. Miren, por ejemplo, voy a dar unos ejemplos. Hay unos productores de papillas para bebés, Gerber y Heinz, ¿sí lo han escuchado? Sí, claro. Multinacionales. Ya prohibieron el uso de ingredientes transgénicos en los productos. También en Gran Bretaña, las compañías Unilever y Nestlé, que son gigantes de la industria, anunciaron que van a ir gradualmente eliminando todos estos ingredientes de transgénicos, ¿sí? Pero ¿por qué se ha dado esto? Porque hay campañas de los consumidores que están yéndose en contra de esta situación, porque está haciendo daño a los niños, ¿sí? A las personas adultas, ¿sí? A los adultos mayores, y obviamente pues nosotros podemos estar más jóvenes, pero también poco a poco comienza a dejar su cuenta ahí. Mire que han hecho algunos consumidores. Han ido a las autoridades, ¿sí? Y han trabajado fuertemente esta parte para que retiren los transgénicos en algunos países. Miren, por ejemplo, tengo una estadística aquí de los países que más tienen producciones transgénicos. Tenemos Estados Unidos, Argentina, Canadá, Australia, México, Francia, Sudáfrica y España. Son los que más producen cultivos transgénicos. O sea, ya vamos en una gran parte. ¿Y cuáles son los productos más transgénicos que existen hoy en día? La soya, y ojo que ahora nos venden leche de soya, Sí. pero es transgénica, ¿sí? Como veníamos hablando, como se está masificando, a mí me interesa es masificar, ¿para qué? Para tener más producción, tener más rentabilidad, tener más utilidad. A mí no me importan las personas, a mí no me importan los seres humanos. ¿Qué me interesa a mí? Producir. Requiero capital y el capital me da mi poder, ¿sí? Y eso es lo que está pasando. Otro producto es el maíz, los productos algodoneros, la canola, la papa, y de ahí se va desgranando más de un producto que es transgénico. Entonces, poco a poco se han ido metiendo en la canasta familiar, ¿cierto? Y yo les pregunto, si una persona regular de Colombia que se gana un mínimo y usted le coloca una fruta o una verdura natural que tiene X costo, pero le muestro una transgénica que es más barata, ¿qué va a hacer esa persona ciudadana del común, de la población, que su capacidad económica no alcanza para algo original, sino que es para algo transgénico? Cuando aquí hemos tenido en nuestra tierra, yo por ello digo que yo aquí no me voy, porque yo vivo en el paraíso, ¿sí? Donde yo consigo de todo, ¿cierto? A unos precios favorables, pero la masificación, la industrialización, como decía John Jairo, tiende a eso, ¿sí? Y la resultante, ¿cuál es? Pues que estos transgénicos, ¿sí? que genéticamente han sido transformados, pues van a ser dañinos para nuestra salud, y es donde entra la farmacéutica, la medicina. Yo te tengo la solución, entonces te engancho y comienzo a controlar tu proceso de vida. Miren esto que me acabo de encontrar, y dice que los productos transgénicos pueden incrementar la resistencia a los antibióticos, con lo que resulta más difícil controlar las enfermedades. La manipulación genética puede aumentar los niveles de toxinas vegetales naturalmente presentes en los alimentos o desarrollar toxinas totalmente nuevas, ¿no? Algo que produce algo de miedo, ¿no? Ver cómo estos productos transgénicos generan este tipo de consecuencias, ¿no? Y entonces vemos que aquí estaba viendo la Comunidad Europea, ¿no? Impulsa proyectos para
para desarrollar estos productos transgénicos que lo que están haciendo es contaminar el mundo, ¿no? Claro, ustedes saben que la caña de azúcar daña el suelo y el subsuelo. Sí. ¿Sí? Sí, Por y sus sobre todo con la componentes, quema. por los químicos que le echan, Sí. todo el cuento. Sí. También los transgénicos lo que hacen es que vuelven inerte la tierra, Sí, o sea, fértil. que no pueden volver a ser cultivables. Exacto. Entonces, tenemos otro problema ahí. Ujú. Es que por ejemplo, vea, la caña de azúcar es un ejemplo de un cultivo extensivo, ¿sí? Donde a la tierra no se le deja descansar Ujú. y aparte de eso se utiliza un monocultivo. Hay casos también como el caso del aguacate, que tanto se habla aquí en Colombia, que se quiere también industrializar y todo ese tema. Pues los casos de México y de Chile son de que al volverse monocultivos también vuelven inservible la tierra. En el caso del aguacate, el aguacate requiere también mucha cantidad de agua para su producción. Entonces él reseca la tierra donde se produce. Bueno, entonces lo que pues con eso quiero transmitir es que a nosotros como seres humanos, cuando Dios creó al hombre como humanidad, lo creó con una función de administrar y cuidar la naturaleza, y eso le implicaba ser inteligente para no alterar los procesos naturales que permiten que el ciclo biológico esté constantemente rotando y regenerándose. Eso el ser humano no lo hace, ¿sí? Y no lo hace porque le interesa más aumentar la capacidad productiva per se y pues por fines pues, lucrativos principalmente. Entonces, obviamente, cualquier práctica excesiva y que irrumpa contra el ciclo biológico, pues está alterando cualquier proceso natural y de alimentación y de nutrientes, ¿no? Un producto que sobreexplote la tierra, que necesita los nutrientes, las últimas producciones, cuando ese cultivo lleva muchos años, ya no tienen los mismos nutrientes de antes, y si lo altera genéticamente, pues peor, ya que al final no estás comiendo por nutrientes, sino por sabor, que creo que también es lo que mencioné yo ahorita. Ibas a decir algo, y es que el transhumanismo, pues al violar esos principios del respeto por la creación y el transhumanismo y todo lo que hablamos acá de trans, al final, al violar ese principio fundamental del respeto por la creación, que está desde el momento en que fue creado el hombre para no agotarla en sí, sino gestionarla adecuadamente, desde ahí está alterando todo. Creo que también otra cosa que podemos hacer es que, bueno, yo decía ahorita que era el consumo local de los productos que se producen en nuestro país, de las personas que a tratar de apoyar al máximo, no solamente porque estemos apoyando el emprendimiento, sino porque esos emprendimientos también están trabajando por productos que nos hacen mejor, nos dan mejor salud. Alguna vez yo entiendo lo de la economía porque obviamente nuestros niveles de ingreso no son altos y por ende uno sacrifica mucho a veces economía para poder satisfacer, como se dice, el estómago, ¿no? Pero tengamos presente algo, y es que a veces pues pensamos que sacrificar la alimentación es la vía, es decir, preferiblemente sacrifica otros placeres, menos la alimentación sana, ¿sí? No estoy hablando de la gula, pero la alimentación sana no la sacrifiques, así te cueste un poco más, así te toque invertir la mayor parte de tu dinero en comer bien, porque es que al final las consecuencias son a largo plazo y mediano, ¿no? Tú te enfermas, ausentismo laboral, por ende no puedes trabajar, riesgo de pérdida de empleo, si la lesión es grave te vas de que de alguna manera no puedes seguir trabajando, ya no tienes ingresos, y no yendo muy lejos a la incapacidad, pues la acumulación de malas alimentaciones te lleva a enfermedades posteriores en edades más adelante, donde al final también eso afecta a la economía del hogar. Entonces todo lo que tú te ahorras hoy en día en eso, terminas gastándolo en tiempo y en dinero posterior. Y así me digan que hay un sistema de salud que puede de pronto también solucionar eso, pues estamos desgastando la economía general del país, porque al final eso plata, ¿dónde sale? Eso sale también de los impuestos de las personas, o sea que a mí no me digan con que se ahorran unos X cantidad de pesos en la alimentación, pero sabiendo de que al futuro se está gastando más, o sea que al final del proceso es peor. Entonces yo creo que a veces es cuestión también incluso de analizar un poco nuestros hábitos de consumo, no solamente de alimentación, de vestuario, de aplicarse cosas cosméticas, o sea, eso también es otra cosa que está alterando bastante nuestra naturaleza y nuestro comportamiento del cuerpo, y que es susceptible a más enfermedades a razón de los químicos que nos untamos, nos aplicamos en el cuerpo. Entonces eso también afecta, y la gente simplemente lo utiliza porque dice, pues me sirve para verme más bonito,
pero más bonito a costa de qué y a cuánto tiempo vas a poderte ver así sin verte afectado ver afectada la salud, ¿no? La piel, ¿no? Y el La tema piel, pues de claro. las pruebas científicas que hacen con los animales Sí, para poder entonces poder para llegar avalar al un producto. cosmético. Ujú. Voy a entrar en un campo de ustedes, John Álvaro y John Jairo. Levítico 25, ¿no? Lo que estaba hablando John Jairo acertadamente, la orden que le da el Señor a Moisés de que la tierra debe descansar a los 7 años, debe descansar un año, ¿no? Y no estamos cumpliendo con esto, ¿no? Sí. Sí, efectivamente, pero obviamente ese mandamiento es ejecutable en la tierra de Israel, ¿no? Para tener presente esa parte. Yo quería regalarle, ya que empezamos por ahí, en Bereshit, Génesis 1:11, mire lo que dice aquí. Después dijo Elohim, Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, Ujú. que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. ¿Hasta cuándo el hombre vivió solamente con frutas y vegetales? Hasta la época de Noé, porque el creador ya le dice a Noé que ya puede comer carne, ¿sí? ¿Sí se acuerdan de ese episodio? Sí, claro. El creador nos está dando la alimentación porque es buena para nosotros, ¿sí? Como también por allá en Vallicra, en Levítico, dice de que no podemos comer ciertos alimentos o ciertos animales, cierta carne de animales. ¿Por qué no lo está diciendo el creador? Porque el creador sabe de que hay ciertos alimentos que son malos para Son nuestro perjudiciales. cuerpo, Ujú. ¿cierto? Y aquí nos dejó desde el principio, cuando él creó todo de forma natural, porque era de gran provecho para nosotros, ¿sí? Exacto. Entonces, aquí vemos de que si alteramos algo fuera de lo que el creador ha hecho, no es beneficioso para el cuerpo humano, porque el creador lo tiene todo diseñado y todo controlado. Exacto. Eso que acaba de decir John es la clave, es decir, mire que el propósito del Eterno, cuando uno mira la historia de la creación en Bereshit, en Génesis, pues uno analiza que incluso ni las fieras se comían a los demás animales. O sea, el orden de la creación era para que toda la creación viviera en armonía, no había depredación, según las escrituras, ¿no? Entonces, uno entiende ahí cuál era el propósito de toda la creación. Y cuando el hombre empieza, primero arranca con el pecado y luego en el camino, a pesar de que le deja instrucciones, empieza a salirse de ellas. Y ese principio natural de las cosas, cuando el hombre trata de alterar lo que Dios creó con perfección, es donde falla. Y lo hace por una ambición. Y la ambición viene al final, es una actitud frente al mundo y frente a las cosas que el Eterno no está esperando de nosotros. No está esperando que seamos ambiciosos. Y creo que la ambición es lo que está haciendo también que el ser humano entre en todas estas filosofías que al final le traen unas consecuencias negativas, o bueno, por lo menos no está haciendo bien para la humanidad todo esto que se está tratando de sacar adelante de manera incluso sutil, prometiendo cosas que ni siquiera son capaces de cumplir, porque al final si uno mira acá en Deuteronomio 32, 39, que dice, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo, yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, no hay quien pueda que pueda librarse de mi mano. Entonces, pues eso lo dice la palabra y eso es lo que Dios ha organizado para este mundo. Entonces, luchando nosotros contra leyes que son propias del creador, tratando de imitarlo de mala forma y cuando lo que nos invitó a imitarlo es a seguirle, a Sí. cómo nosotros debemos obedecer, Amén. básicamente. Claro, un Dios omnisciente, ¿no? Sí. Así es. Mm. Ahí recuerdo un poco lo que vimos nosotros en esta fiesta de Shabbat, la Parashat, donde el Padre nos lleva a que no saquemos toda la idolatría, ¿no? Donde, ojo, ¿qué está pasando? Mira qué ídolos tienes, porque si tú empiezas a adorar a un ser o a personas, objetos diferentes del Eterno, pues obviamente nos vamos a salir de su voluntad, nos vamos a perder de Él. Y aquí lo vemos y remonto con lo que iniciamos todas estas conversaciones, y es cómo el Eterno creó al hombre y a la mujer a su imagen, y lo que el Padre siempre ha querido para nosotros es
yo les he entregado todo, yo les he dado todo, porque si nosotros revisamos precisamente lo que dice su palabra en cuanto cuando estaban pues en el Edén, absolutamente todo era bueno y todo estaba pues para digamos ese sustento del hombre, pero cuando empezó la codicia, cuando empezó la avaricia y cuando empezó ese deseo de esa idolatría, se derrumbó. Cuando empezamos en ese pecado, entonces ya qué pasa, ya el hombre quiere hacerse un Dios, lo hemos hablado acá, ya no está el sentido realmente de quién es el Eterno, la adoración única y exclusivamente para Él, y empieza este proceso. Ahí sabemos que todo esto empieza a generar lo que el hombre quiere hacer, porque mire, ya al punto de decir, vamos a generar nuestros propios frutos, vamos a generar nuestro propio alimento, cuando el Padre ya no lo entregó todo, porque el Padre ya lo creó y ya lo hizo precisamente para nuestro sustento. Amén. Ya, eso es lo que Él dice en su palabra, cuando habla también de esa tierra prometida, es eso, o sea, el Padre ya nos entregó todo. Es que nosotros realmente somos administradores o no de eso que el Padre nos ha dado. Entonces, es muy importante tenerlo presente aquí, porque la pregunta es como miembros de una familia, todos los que estamos aquí, tanto nosotros aquí en la mesa de trabajo como ustedes allá, cibernautas, todos pertenecemos a una familia, absolutamente todos, a un grupo social, a una comunidad. Entonces ¿qué estamos haciendo en pos de eso realmente? ¿A quién estoy siguiendo yo? ¿Qué entendimiento tengo de quién es el Padre? ¿Cuál es mi identidad con Él? Para yo entender realmente que Él me da el sustento. Cuando yo obedezco esos mandamientos, cuando yo realmente estoy en Él, andando en sus sendas, lo vamos a tener y no vamos a necesitar recurrir a aquello que, bien lo decía John Jairo, nos puede más, es que sabe rico, o sea, como le pasó a Eva cuando miró a la fruta que le pareció bonita y la codició y dijo yo quiero eso porque es que se ve como bonita y quiero, que eso nos puede pasar muchas veces con aquellos de esos productos, que la consecuencia es terminar con lo que el Padre creó, terminar con esa imagen, con este cuerpo, con ese templo tan hermoso que el Padre ha creado y caer a las manos del hombre que se cree Dios y que dice, ven yo te reparo, ven yo te reconstruyo, ven yo te hago, pero a mi manera. Bueno chicos, no sé si hay algo más de pronto para añadir ahí, para decir ahí, como para que vamos cerrando ya el día de hoy. Puedo leer 3-4 punticos que tengo acá como conclusión de esto que hemos analizado. Dale. Bueno, pensando en qué hacer y ya no tanto de pronto pues en todo lo malo que también estamos viendo del transhumanismo. El transhumanismo en sí como tal no nos trae su filosofía, no es buena, a la luz de la palabra no está bien, ¿sí? A la luz de la palabra el transhumanismo no está bien. Pero uno sí podría pensar es la tecnología cómo debería ser usada, ¿no? Es pensar en eso y pensando en eso, cómo nosotros conociendo eso tratamos de actuar conforme a la voluntad del Padre. Entonces lo primero es reconocer que nosotros tenemos una mayordomía responsable, es decir, y esto está fundamentado en Génesis 2.15, nosotros tenemos una función en esta tierra como humanidad de usar la creación, pero para protegerla, para hacer uso de ella en la medida en que nos proveemos de ella, pero también para protegerla. Lo segundo es respetar la imagen que Dios creó en nosotros, es decir, Él creó a un hombre sujetado a Él con una imagen copia a Él, pues bueno, somos copia de Adán, porque a final de cuentas el que fue imagen de Dios fue Adán, pero igual estamos reflejando lo que significa Dios. Exacto. En esta tierra, ¿no? O por lo menos es lo que deberíamos trabajar, y si es así, nosotros no debemos alterar lo que Él creó de manera indiscriminada. ¿En qué sentido? Posiblemente nosotros por enfermedades, por ciertas cosas, recurrimos al uso de la tecnología y eso no estará mal. El problema es cuando ya queremos es que esa tecnología reemplace nuestra humanidad, ¿sí? Reemplace lo que somos como seres humanos. En ese caso ya se estaría transgrediendo de pasar de simplemente recibir una calidad de vida con los recursos que tenemos a pasarnos a querer ser superiores a causa de la tecnología. Ahí estamos alterando. El otro es que pensemos que el sufrimiento o el dolor también hace parte de nuestros procesos de maduración, ¿no? O sea, nosotros no debemos huirle al dolor, lo que debemos es prevenir entrar en situaciones que por nuestras malas actuaciones y
y malos actos, pues al final terminamos enfermos o acarreando alguna consecuencia, ¿no? O sea, eso lo tenemos que evitar, y si evitamos eso también vamos a evitar el dolor. Pero hay veces que aún haciendo esas cosas el dolor va a persistir, entonces no podemos pretender quitar el dolor de nuestra vida como si eso fuera algo que no debemos vivir. Y lo último es que, pues al final, creo yo que todo esto al final también le apunta a destrucción de la familia, entonces nosotros tenemos que pensar que nuestros roles, nuestra forma o el plan divino de familia no debe ser transformado por ninguna tecnología. Entonces, el pensar que los robots, que todas estas tecnologías van a reemplazar algún rol de la familia, pues también está desfasado. Entonces hay que luchar porque el rol de las familias se mantenga, estemos protegiendo y cuidando a nuestras familias, y eso incluye protegerlos incluso en la forma como se alimentan, en la forma como proceden, para no acarrear consecuencias futuras. Así es. John Álvaro. Sí, yo quería terminar con un ejemplo, de hecho lo tocaste, Álvaro, en Levítico, y es que, como decía Álvaro, cada 7 años toca dejar reposar la tierra. Hoy en día, en Israel, hay gente que tiene cultivos, tiene terrenos, y cuando llega este año, porque no se puede hacer el conteo, porque eso se hace cuenta por Shemitah y por los Yovel, que todavía no se lleva cuenta porque no existe templo, pero ellos llevan allá un conteo X, y cuando se aproxima este 7º año, lo que hacen ellos es alquilar la tierra. O sea, ellos no se involucran en la tierra como tal, como dueños, sino que alquilan la tierra para que otros produzcan. Y ustedes hablaban de algo de la avaricia y la ambición, y eso va de eso. Si el creador dejó estipulado unas órdenes, unas leyes, ¿cierto? Y la forma de que no nos perdamos como humanidad, que no nos perdamos como familia, que no nos perdamos como padre, como madre, como hijos, es algo muy sencillo. En la Torá, en la Biblia está escrito todo. Solamente el Eterno quiere que nosotros obedezcamos a cabalidad todos sus mandamientos para que todo salga bien. Donde nosotros crezcamos en obediencia en la Torá, el Creador nos dota de sabiduría, de conocimiento y de entendimiento. Y con eso nos libramos de muchos males. Ese era mi aporte. Amén. Amén. Así es, cibernautas. Esa es la vida. Esa es la vida. Si nosotros, y lo mencionábamos la semana pasada cuando hablábamos del bienestar, el dolor nos permite crecer, el dolor nos permite aprender, el dolor nos permite entender. Si no, no es posible. Si lo evitamos, dejamos incluso de ser seres humanos, de ser frágiles. Entonces la invitación, cibernautas, es que continuemos en este proceso de aprendizaje. La manera en que nosotros entramos a intervenir un punto, o entramos a defender, a protegernos, es instruyéndonos. La palabra bien nos lo dice, que el pueblo pecó por falta de conocimiento. La invitación es: instruyámonos. Papá que está escuchando, mamá que está allí, educador, maestro, líder, pastor, todo aquel que nos está escuchando, ahorita en vivo o en diferido, necesitamos educarnos, necesitamos no permitir tragar entero, sino venga, tenemos que pensar, necesitamos sentarnos con nuestros hijos, estudiar la palabra del Eterno, mirar qué es lo que nos está diciendo realmente esa palabra para nuestra vida, ¿vale? Nosotros aquí, mientras tanto, seguiremos en Línea Amiga, seguiremos con muchos más temas. Igual sé que este espacio de, como tal, este tema que estamos hablando, le falta uno que otro tópico allí, aquí me lo pueden corroborar mis amigos, pero la idea es eso, la idea es que aquí se ha permitido tener unas herramientas, se ha permitido dar unos puntos donde, familia, cada uno es responsable. Cada uno es responsable de ese ser humano que decidió traer a este mundo, cómo lo estoy educando, cómo lo estoy preparando para enfrentarse a lo que ha de venir. Porque estamos empezando con todo este tema del transhumanismo y todo lo que se refiere a lo trans. ¿Vale, cibernautas? Entonces, de verdad, muchas gracias por estar allí. No sé, Alvarito, antes de ya despedirnos, si hay algún mensaje en particular, algo para Bueno, hoy comentar. estuvieron calladitos, estuvieron muy atentos. Quiero saludar a María Eugenia Uribe. Oh, mi Maru, siempre tan fiel. Gracias, Maru, por estar ahí. María Eugenia, gracias por estar allí siempre conectada. Gracias a todos los que se conectaron. Hoy
nos conectamos un poquito tarde, pero bueno, aquí estamos siempre los lunes a partir de las 6 de la tarde Colombia en línea amiga. Damos gracias al Eterno por la vida de John Álvaro, por la vida de John Jairo, sus familias, sus esposas y por la sabiduría que a través del Ruab ellos vienen y traen aquí y presentan en cada tema. Recuerden, línea amiga a través de la Estación del Cielo, es un programa pensado, dirigido por Psicosentir y Actuar, que lo consiguen como @Psicosentir y Actuar en Instagram, también lo pueden conseguir en Facebook, y esta serie la pueden ver en Adriana Gómez Peña en Facebook y también por la estación en YouTube, ¿no? En YouTube, Ay, gracias sí. por la corrección, YouTube. Y la doctora tiene una línea telefónica WhatsApp solo para que escriban, no van a llamar, y en horarios totalmente laborales para que ustedes le escriban a la doctora y puedan con ella concertar, ya sea presencial o virtual, una consejería. ¿Cuál es el número? Así es, el número WhatsApp es +57 310 383 3320. Repito, +57 310 383 3320. Ese es el número, la línea de contacto para que ustedes escriban y se pongan de acuerdo y puedan entonces tener un acompañamiento en la situación que están viviendo. Muchísimas gracias a todos. John Álvaro Tocayo, John Jairo, gracias por el apoyo, por estar allí y por todos esos conocimientos que la verdad nos enriquecen y aportan para este debate que hemos tenido. 7 programas, dijiste vos, Adrianita. Sí, este es el 7º. Sí. Bueno, yo sé que ustedes tienen muchos compromisos y la verdad, de corazón, Gracias, muchísimas gracias, la verdad que sí, ¿cierto? Sí, muchas gracias chicos de verdad por estar allí y bueno, igual espero la próxima semana que nos volvamos a encontrar, que volvamos a dar para ya ir como revisando más aspectos de este tema. No sé chicos, algo más para decir, para despedirnos. Quería cerrar con Génesis 15. Sí, adelante. Tomó pues el eterno Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara, para que conociéramos y para que lo guardase, Amén. para que obedezca sus mandamientos. Amén. Para que lo guardase, no para que lo destruyéramos, ¿no? Como hacemos nosotros, ¿no? Total. Amén, amén. John Jairo, un abrazo. Abrazo a todos también, que pasen una feliz noche, una excelente semana, que el Eterno les guarde y les bendiga. Ay, Amén. verdad, inicio de semana. Amén. Que el Eterno les bendiga. Un abrazo Amén. para todos. No se desconecten, ya nos despedimos internamente. Gracias a todos nuestros oyentes. Voy a dejarlos con el mensaje del pastor Adrián Rogers, que siempre coincide con el final de Línea Amiga. No, voy a poner música y después de la música, para que no vamos a interrumpir un break que hay allí en unos 10 minutos, entonces va el pastor Adrián Rogers. Dios les bendiga, Chao. muchísimas Chao, gracias. bendiciones, gracias. El Eterno les bendiga, el Señor les guarde.